Bueno, aquí estamos con Paul Núñez, de Editorial Mano Sinistra, y Cristian Pineda, de la librería Witchcraft. Ambos tienen sus perfiles en Instagram, obviamente. Eh, y estamos ubicados en Espacio Adversus, eh, que su nombre lo indica, ¿no? Una casa adversarial. Y pues les agradezco por venir a hablar conmigo en pues, nuestro antro crepuscular por naturaleza del Sendero de la Mano Izquierda para, digamos, tener una conversación horizontal que Juan Camacho podría decir la conversación como escultura, ¿no? Una conversación que nos permita indagar psíquicamente y teóricamente lo que hacemos dentro del sistema de pensamiento del Señor de la Mano Izquierda, luciferismo, satanismo, magia del caos, etcétera. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y quisiera, digamos, que pues como empezáramos tranquilamente hablando de nuestra relación, incluso, ¿no? De cómo nos conocimos. Voy a hacer como una especie de pequeña introducción tuya, Paul. Pues Paul es de Perú, ¿no? La editorial también es, digamos, peruana, pero es una divulgación muy amplia. De Mano Sinistra, ¿ya cuántos libros tienes, Paul, publicados? En español alrededor de 20 y en inglés ya vamos como 12 o 13, sin contar las ediciones que sacamos, ¿no? Como bien sabes, sacamos edición tapa blanda, tapa dura, y ahora en cuero, para gente más exquisita Claro, que en lo digamos como físico. más coleccionista y más como entregada al objeto, ¿no? Como práctica ritual incluso. Y digamos tú, Chris, distribuyes los libros de Paul, ¿no? En Colombia por lo general, y otros libros de ocultismo, ¿no? Digamos, háblanos un poquito de qué trata Witchcraft. Pues, mi intención inicialmente era poder compartir como con amigos y allegados ciertos textos que en su momento era súper complejo conseguir. Yo no tenía pues como una intención inicial de no voy a tener una librería o me voy a encargar de la difusión de esta o esta información, sino que todo surgió de mí mismo, de mi interés. Y asimismo las personas del círculo cercano a mí también tuvieron ese mismo interés. Con el tiempo ya pues fue creciendo el asunto. Yo me interesé hace ya bastantes años por los libros de Manu Sinistra. Yo pues contacté a Manu Sinistra, contacté a Poi cuando aún aquí en Colombia para poder conseguirlos había que esperar meses para que pudieran llegar y era muy complejo. Ujú. Y pues con el tiempo terminé volviéndome entre los mis conocidos, allegados y otras personas con el voz a voz como alguien referente en mi ciudad inicialmente, como con estos temas, y así fue surgiendo ya hasta el presente. Ya desde eso hasta el presente han pasado, no sé, unos 8 años, tal vez. Sí, Pues, sí, nosotros más o menos nos conocemos hace 8 años. Yo me acuerdo que digamos, mi interés por el ocultismo y las prácticas, digamos, exotéricas tiene que ver con esta casa. Cuando yo llegué a esta casa fue hace casi 13 años y empecé a indagar desde el arte y a diferentes como formas pues, de magia, ¿no? Entre ellas, pues llegué a un lugar que se llamaba la Iglesia Mayor de Luciferpol, que tengo entendido, pues ya no existe en Bogotá ni en Latinoamérica, pero que tú fuiste un fundador y un eje central y protagónico. Si quieres, nos puedes contar un poquito de la historia tuya como en relación a la INL y a la adversariedad que implica hacerse cargo del adversario, ¿no? En realidad todo esto está muy conectado con mi propio camino, desde la editorial hasta este proyecto de la IML. Rápidamente, pues la editorial fue una extensión de mi propia práctica. O sea, yo no encontraba los textos o no era la calidad que yo deseaba, así es que yo mismo tuve que meter la mano ahí. Y fui avanzando y quería sacar los libros como algunas otras editoriales grandes de renombre, en tela, en cuero, etcétera. Y así se fue especializando de a poco. Ahora, 2 años después, aproximadamente, surge el proyecto de la Iglesia Mayor de Lucifer, que era la reunión, era como una suerte de think tank de gente relacionada con Lucifer, con el arquetipo, con la idea. No era una orden iniciática, era un grupo más bien bastante suelto, pero la idea era de que en cada país se pudiese
gestar la iniciativa y pudieran hacerse reuniones, vamos, agrupar gente de una visión similar. Y esto impulsado desde Estados Unidos con el autor Michael W. Ford, del cual yo publiqué el primer libro con la editorial La Biblia del Adversario en español. Y también servía como entrada el exterior, círculo exterior de un grupo interno, que ya sería la Orden del Fósforo, un grupo iniciático como tal. Y esto surgió entre el 2013 y 2014 y yo no quería verme involucrado. De hecho, yo soy una persona bastante reservada, pero creo que la magia me ha conducido hasta donde estoy, a poder viajar y todo lo que ahora estamos compartiendo. Y, claro, y eso a mí me da pie para hablar un poco de el proceso de la magia individualmente, que digamos en términos junguianos o artísticos, deleuzianos, podría llevar al proceso de la individuación. En otros términos, en términos del sendero de la mano izquierda o del luciferismo puro, sería como hacerse su propio Dios, ¿no? Become your own God, ¿no? Lo dirían otros autores. Que eso es como lo individual, ¿no? Pero ese camino individual implica un adentro, ¿no? Y ese adentro pues no está solo, sino está acompañado de un afuera, como adentro es afuera. ¿Ustedes cómo, digamos, han visto ese proceso de adentro hacia afuera en cada cual? Porque es que nos conocimos como individuos, ¿no? Y estamos, digamos que trabajando juntos en este momento, sin la necesidad de que seamos iguales, sino que todo lo contrario, nuestra diferencia es muy importante para que nosotros seamos como somos, ¿no? Aquí, digamos, no estamos dogmatizando a la gente, sino pues siendo cada uno. Sin embargo, sí me aterra a veces la incapacidad de llegar a unos acuerdos colectivos sin que se vuelvan movimientos de horda o homogenización, ¿no? Entonces, digamos, seguimos con Poli, ahorita nos das un ejemplo porque es que lo de Paul ha sido más interesante a ese nivel porque como la iglesia mayor de Lucifer ya no existe, y a mí me interesaba una cosa muy puntual para terminar esta idea de que continúes con ella, y es la iglesia mayor de Lucifer tenía, como dijiste, un círculo abierto y un círculo cerrado. En el círculo abierto, que me parece brillante, es una cosa de reunirse los domingos o los sábados públicamente en espacios como bibliotecas, cementerios, parques, para dialogar en torno a temas que se pueden llamar tabús o no. Podemos hablar incluso del arquetipo de San Agustín como primer luciferino como tema, o podríamos hablar de el panteón demoníaco, digámoslo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia individual hacia lo colectivo y viceversa, no? Me gustaría resaltar de todas formas la experiencia del grupo en Colombia. Y por supuesto, las veces que llegué coincidí todavía con la existencia. Eso duró todavía buen tiempo, unos cuantos años. Pero me acuerdo justamente que ellos hacían reuniones en los lugares que tú dices y más. Y se abrían al público, hacían reuniones con otros grupos. Era algo que se distanciaba mucho de la imagen de los supuestos satanistas que hacen sacrificios, que se juntan para beber o drogarse. Era algo cultural y de apoyo realmente. Me acuerdo en una ocasión que se llevó a contactar un periodista con el grupo de Colombia, primero conmigo y luego con el grupo de Colombia, un periodista de Vice, y sacaron un artículo extenso resaltando de a qué se ha apuntado con la imagen, con el arquetipo de Lucifer. Iluminación, independencia, estudio, en lugar pues de lo que usualmente la gente del estilo cree. No, de hecho, disculpa, te interrumpo, yo ahí fue que conocí el IML y, Sí. y ahí me contacté. Fíjate que sí, darle luz a esa oscuridad, ¿no? Es pública, digamos. Sí, así es. Ahora, a nivel personal, como te decía, yo soy más distanciado, poco social. Pero las cosas se han desarrollado de esta forma. Tal vez es el camino del Daemon que ha dispuesto para mí. Y de todas maneras estaría esto en qué? En una visión estrecha pues, con el camino de la magia, no con su propio desarrollo. Claro. Bien, entonces, por mi parte, ¿cómo es que he visto la IML? Te decía, me fui involucrando cada vez más
hasta no solo ser parte de mi país, sino ya de Latinoamérica y hasta ser parte del conjunto de directores para manejar el rumbo, el camino de todo ello. Entonces también se vio en un punto de que ya cumplió su ciclo y se cerró todo. Me gustaría, pero, abordar lo que estabas diciendo, y es un discurso que cada vez se ha popularizado más y se ha vuelto cada vez más hueco, y es el de volverse su propio Dios. Es una justificación para, y se cree que no lo es, pero termina siendo, porque eso se ve exteriormente. Termina siendo una justificación para inflar el ego, para decir yo hago las cosas así a mi modo, yo tengo la razón, yo, pero en realidad no se trata de eso. Así es, no se trata de eso. Entonces, creo que es bueno contrastar este discurso de ser su propio Dios. ¿Hasta qué punto uno puede llegar a ser? Y eso no es por leer un libro, o ser parte de un grupo, nada de eso. Es constante trabajo y autoevaluación. Claro. Y a ese nivel, Cristian, que tú, digamos, has tenido un recorrido en Medellín, ¿no? Digamos que cómo funciona, cómo te sientes a ese nivel en Medellín, ya que, pues, sin caer en clichés, obviamente es un lugar más conservador, digamos, donde, pues, digamos que se sataniza más a Satán que en otras partes de Colombia. Entonces, ¿cómo te has sentido como a ese nivel colectivo, público, privado, individual, colectivo? Yo pienso que antes de abordar lo público y lo colectivo es importante abordarse a sí mismo, abordar lo propio, abordar el interior. Y esa búsqueda precisamente fue la que luego me llevó a mí a conectar con otras personas en el exterior. Pero, ¿qué sería entonces estar compartiendo, digamos, estos textos, haciendo toda esta difusión, si uno no hace también un trabajo interno? Y allí también, como lo dice Paul, hay muchos discursos que yo considero que están como muy manipulados y están muy quemados en la internet, y no hay una verdadera introspección en el tema, ¿verdad? Entonces yo pienso que antes que nada se trata como de la muerte de uno mismo. En la alquimia, por ejemplo, hay un proceso que es el putrefactio, que es la putrefacción, y esa putrefacción precisamente lo considero yo, es el pasado, es darse cuenta de tus actos, de tus hábitos, de las cosas que realmente tienes que cambiar, de quién sos, de hacer un verdadero proceso introspectivo, por así llamarlo. Y cuando a mí me ocurrió que empecé a, digámoslo así, a profundizar en esta clase de cosas, empecé a notar pues que era importante el compartir esto, o sea, con allegados, como de, mira, ¿qué te parece esto? Para nada lo abordé inicialmente solo desde un aspecto solo esotérico o místico o mágico. Mi primer acercamiento fue algo totalmente confrontativo, ideológico y demás. Y pues a personas que tenían gustos afín conmigo ir interesándose en ello, fue simplemente algo que orgánicamente fue expandiéndose. Si bien obviamente pues en mi ciudad puede existir cierta censura al respecto, también pues este trasfondo tan contestatario y tan transgresor del sendero de la mano izquierda hace que quienes en realidad tengan esa afinidad sean capaces de confrontar el exterior con autonomía, con... No, me gusta que esta frase la termines con la palabra contrastar, confrontar más bien, que tiene que ver con el espíritu adversarial, ¿no? Digamos que me parece como importante aprovechar este momento para hablar un poquito, no mucho, de la Biblia del adversario, ¿no? De, digamos, qué significa la llama negra, el luciferismo como práctica, más allá, digamos, del cliché de la maldad, todo lo contrario, ¿no? De la autonomía y hacerse cargo incluso de la sombra, ¿no? De este lado oscuro que no reconocemos y que hemos satanizado. Digamos, en Colombia una sombra latente es, pues, el narcoestado y la violencia que ha implicado en ello, ¿no? Unos juzgan a los de izquierda, otros a la derecha, pero no son capaces de señalarse a sí mismos antes, ¿no? Entonces me gustaría, digamos, que habláramos un poco, Paul y Cristian, de la viruela del adversario, que digamos, en este caso, eh, pues que usted, aprovechando que ustedes están acá y están haciendo eventos en Bogotá, en Espacio Adversus, dijeras algunas palabras o una introducción para, digamos, para el neonato incluso, y pues para el que ya conoce el tema también, porque estamos incluso como tratando de expandir esa llama negra que estamos hablando,
y la mayoría de gente del común no conoce unos arquetipos súper, digamos, básicos para uno, pero que sí son importantes de elaborar, ¿no? Entonces, te agradezco si dices algo de la llama negra, el luciferismo y específicamente esta Biblia. Yo creo que el adversario se compone a su vez de diferentes arquetipos o diferentes máscaras. Ahora, si me viene mucho a la cabeza, justamente por la conversación, este arquetipo, esta máscara de adversario, de ser el fiscal, ¿no? Una de las primeras apariciones en el Antiguo Testamento de este personaje en evolución, Satán, aparece como la mano derecha de Dios, de hecho, y era el fiscal, era el que juzgaba a otras personas, a las almas, ante Dios, y Dios pues daba el veredicto. Entonces yo creo que es importante, expandiendo un poco, adaptar esa máscara de fiscal para uno mismo. Hay que constantemente cuestionarse. Mira, César, Y esa es una forma también de la magia para crecer, pero también una forma de este adversario. Ahora, el adversario, por supuesto, viene de Satanás, de Shaitan, pero en el esoterismo se compone de una clave, que es dentro del inconsciente, dentro de lo caótico, todo esto se va juntando a través de la personificación de Leviatán, que es el mar, justamente es el inconsciente, la oscuridad, es el caos. Este Leviatán junta a dos aspectos, uno masculino y uno femenino, que viene a ser Sanael y Lili, y ellos dan en el exterior, inspirando de manera espiritual, nacimiento a Caín. Según las creencias judías, se dice que ellos poseyeron a Adán y Eva cuando no tenían intimidad, y así fueron los padres espirituales de este Caín. Y esta es una fórmula, una manera de ver el proceso iniciático, pero ya desde la sombra, desde la oscuridad. Y también es un encuentro, es una dialéctica constante. La llama negra viene a representar, se da diversos nombres, viene a representar la toma de conciencia. Entonces, esto se da inicio no necesariamente por identificarte con los siglos, sino ponerlos en práctica en tu vida cotidiana. Entonces, tomar esa voluntad, esa decisión diariamente y ser consciente y abrir los ojos del daimon interior. Entonces, de eso se trata el proceso, de eso se trata el adversario, la llama negra y el Claro. camino de la magia. Y en este libro, en efecto, está, digamos, ahondeado el tema, por supuesto, digamos, uno de los temas que más me interesan de este libro es el Daimon, ¿no? Que es el Genius, el Doble, el Nahual, el Fratabashi, el Ángel Guardián, Holy Ghost, como uno quisiera o quiera decirle, ¿no? Algunos lo ven por fuera como el Aiwas de Crowley, alguien lo ve totalmente adentro como San Agustín, hay gente que lo ve como una membrana, ¿no? Como un animal de poder entre adentro y el afuera. Tú, Cristian, ¿cómo tienes esa relación con el Daimon, con el Genius? ¿Cómo lo ves o cómo lo entiendes dentro de tu práctica? Para mí, nuevamente todo se dio a través de este proceso de confrontación conmigo mismo. Porque si lo analizas bien, estamos acostumbrados a buscar todo y nos han enseñado a buscar todo el tiempo todo de forma exterior. Incluso cuando las personas se acercan a todo este tema místico, esotérico y demás, y lo analizas, hay también una búsqueda totalmente material todo el tiempo. La obtención de un bien, de dinero, de esa clase de cosas. Podría hacer el mal a otros. Exacto. Entonces, ¿qué me ocurrió a mí concretamente? Yo decidí de nuevo mirar hacia adentro, aplicando también mucho de lo contenido en este texto, entre otros. Y al momento de decidir mirar hacia adentro y tener ese encuentro conmigo mismo, descubrí que ese daemon, que este maestro que somos nosotros mismos, que es nuestra forma arquetípica primordial, por así llamarla, es en realidad algo con lo que la sociedad constantemente nos obliga a desconectarnos. Entonces, Interesante. esta conexión para mí con esta fuerza es algo que me ayudó a estar muy aterrizado en mis cosas, mis cosas artísticas, creativas, intelectuales, en mi autonomía, en mi percepción del mundo.
Y digamos así, todo esto va de la mano de muchos conceptos que se toman obviamente del sendero de la mano izquierda, como sería el caso también del antinomianismo, Claro, por que es supuesto. este ir en contra, ¿ya? Que Sí. viene del griego anti, que es como contra, y nomos, que sería como la ley, y no es precisamente que pienso que también puede estar malentendido por algunas personas el hacer cosas ilícitas o la apología a irrespetar lo colectivo, lo cívico. No, total, de Sino, acuerdo. sino que esta transgresión, ese antinomianismo es ir en contra del dogma establecido, del pensamiento que nos reprime. Digamos, un ejemplo en un caso muy personal y que pues está ampliado obviamente a demás personas, sobre todo a la sociedad secular, es decir, a los ateos, es el ejercicio de la apostasía. Sí. O cuando uno, digamos, hace magia burocrática, digo yo, o se desvincula, digamos, de ser un número más de la Iglesia Católica Apostólica Románica, ¿no? Digamos que yo hice ese proceso y lo recomiendo bastante. También el que esté interesado en esos procesos, si ustedes no lo han hecho y están bautizados, o el que no, el que esté bautizado, me puede contactar para eso. Yo, digamos, cuando tuve ese proceso de descomunión, de anular y fe católica en términos burocráticos, sí sentí una noción bastante particular que era como que me deshabitaba el Espíritu Santo. Eh, y no sé, como que entré como en una pseudo crisis psíquica a la cual pues me hice cargo haciendo mi propio demonio, ¿no? En términos artísticos, como tú lo dices, haciendo ejercicios con la tierra, con el fuego, con el aire, ¿no? Y con el agua, e integrando los puntos en uno solo. Y hoy por hoy, pues digamos que esa forma me pertenece, yo le pertenezco a ella y desde ahí trabajamos, ¿no? Entonces, digamos que pues ya se está yendo la luz por hoy. Siento que podríamos ir enrollando esto para, digamos, invitar a la gente a que pueda venir el viernes a la próxima velada ocultista o el próximo evento de la velada ocultista que hagamos. Pues de antemano, obviamente, como siempre, muchas gracias, muchachos. Esto es como una especie de ejercicio que estoy tratando de hacer, que se trata de la conversación como escultura, que son charlas entre amigos cercanos y conocidos acerca de temas entre la magia y el ocultismo, ¿no? Entonces, primero que todo, gracias por eso y por su amistad, por supuesto.